Ahí estamos. Sí, estamos, ¿eh? Ya podemos arrancar, Bueno, creo. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Con esta jornada académica ingresamos o damos comienzo al año del grupo HEDS, y esta vez con un tema de ley de riesgos del trabajo, puntualmente el baremo, el nuevo baremo. Y esta jornada va a estar a cargo como moderadora la doctora Claudia Zapata. Así que, bueno, Claudia, te doy la palabra, así iniciás la jornada, presentás a los disertantes bueno, a la gracias, disposición. Eve. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar. Estamos acá compartiendo un tema muy interesante que es el baremo 549 del 2025, que comenzó su vigencia en febrero, ahora este año. Y hay dos disertantes que van a exponer sobre el tema. Una es la doctora María Paula Motti, que va a comenzar ella. Hola María Paula. Bueno, María Paula Motti es abogada por la Universidad Católica Argentina, en la UCA, especialista en abogacía del Estado por la Procuración del Tesoro de la Nación, docente de posgrado en la carrera de especialización en higiene y salud laboral de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, en la diplomatura también superior en riesgo del trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Noroeste y en la carrera especialista de Medicina del Trabajo y en el curso de valoración de daño de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina. Es conferencista, capacitadora, articulista y coautora jurídica. Se desempeñó en primera y segunda instancia de la Justicia Nacional del Trabajo y ante el Ministerio Público Fiscal. Desde el año 1998, Paula presta servicios en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y desde el 2014, hoy es secretaria técnico de letrada, hasta hoy, ¿no? Secretaria técnico letrada de la Comisión Médica Central, cargo al que accedió por concurso público de oposición y antecedentes. Bueno, Paula, te cedo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias Claudia, muchas gracias a la doctora Eve y por intermedio de ella a todos los integrantes de este grupo de estudios. Muy agradecida por esta convocatoria a participar, eh, puntualmente en un tema que claramente tiene la relevancia que merece todo lo que hace a la salud ocupacional, ¿verdad? Y a la salud de los trabajadores víctimas de contingencias laborales. Como reza el epígrafe de esta convocatoria, vamos a hablar de la actualización de la tabla de evaluación de incapacidades laborales. Mami, Eh, ¿por qué solo está vos? ¿Cómo? Elvin, se va. Decíamos, Bien, entonces vamos a hablar de la actualización de la tabla de evaluación de incapacidades laborales. Y para hacer como una introducción, un marco introductorio a la temática, que es transversal porque toca distintas ramas del derecho, me pareció interesante eh, abordar la charla o principiarla con una serie de nociones que nos da la Constitución Nacional, ¿no? Nosotros sabemos que en el marco de nuestra Carta Magna hay un principio básico en el sistema republicano de gobierno, que es la división de poderes, ¿no? La teoría de la división de poderes sabemos que genera una serie de interpretaciones jurídicas en las cuales indefectiblemente hay que tocar también aspectos sociológicos y políticos, ¿sí? Particularmente en lo que tiene que ver con el abordaje del poder reglamentario en cualquier sistema constitucional. Es fundamental estudiarlo en función del sistema, de la realidad, de los antecedentes a partir de los cuales fue normado en los textos constitucionales o en nuestro texto constitucional,
para poder visualizar cuál fue la voluntad de la constituyente a la hora de determinar el principio divisorio en la relación que hay entre ley y reglamento, ¿no? Entonces, desde esta mirada de un reparto jurídico de funciones en 3 departamentos que conforman el Gobierno Nacional Argentino y en el respetuoso cuidado a las zonas de reserva de cada una de las competencias que conforman los núcleos de atribuciones de cada uno de esos 3 departamentos de poder. Me parece interesante entonces abordar cuáles son los producidos del Poder Ejecutivo Nacional, fuera de lo que es la actividad propia de esa estructura del poder, que es la de la ejecución de las normas, ¿no? De ahí también su nombre. Entonces, teniendo presente esto, y como marco para hablar un poco del decreto 659 y del decreto 549, recordar someramente, por el tiempo que tenemos, que el Ejecutivo dicta decretos o reglamentos en la terminología del derecho administrativo que podemos clasificar en función de su mayor o menor relación con la Constitución o con las leyes formales, en sentido formal, las emitidas por el Congreso de la Nación. De este modo, entonces, una primera categorización nos lleva a hablar de los decretos o reglamentos autónomos o independientes, es decir, aquellos que no tienen una relación con la ley formal del Congreso, sino que su vinculación es directa con la Constitución Nacional, es decir, son dictados por el Poder Ejecutivo en virtud de las atribuciones que la misma Carta Magna le otorga. En este aspecto, entonces, tanto al presidente de la República como al jefe de gabinete de ministros, a partir de la reforma constitucional del año 1994, les cabe como una función propia, ejecutiva, intrínseca del poder, en el ejercicio, en el caso del presidente, de la jefatura de gobierno y de la responsabilidad política de la administración general del país, emitir estos decretos autónomos, que en el caso de el jefe de gabinete de ministros denominamos decisiones administrativas, ¿sí? Y que, por ejemplo, tienen que ver con la organización interna, supongamos, de esa jefatura de gabinete, ¿sí? Junto a esos decretos autónomos independientes tenemos los decretos delegados. La delegación legislativa tiene consagración constitucional a partir de la reforma, pero ya antes de la reforma del texto constitucional del 1994, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había reconocido la legitimidad del ejercicio de ciertas actividades legislativas por parte del Ejecutivo en la medida en que fueran respetuosas de una serie de límites, justamente para no violentar la división de poderes. En el caso del Fino, que todos recordaremos, ¿no? A partir entonces de la reforma constitucional de 1994, tenemos 2 normas que estructuran la delegación legislativa, que por principio está proscripta, el ejercicio de las funciones legislativas por parte del Ejecutivo, y esas 2 normas son el artículo 76 y el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que bajo pena de nulidad absoluta sanciona todo acto legislativo que expida el Ejecutivo sin el cumplimiento de estos valladares constitucionales que legitiman el ejercicio excepcionalísimo y limitado en el tiempo que le cabe al Ejecutivo siempre que medien las circunstancias que establece la Constitución. Entonces, estos decretos delegados, a diferencia de los decretos o reglamentos autónomos, sí tienen una ley que es la ley delegante, una ley formal del Congreso por la cual ese Congreso le delega al Ejecutivo el ejercicio de funciones legislativas cuando
es necesario para determinadas materias específicas de administración o de emergencia pública, y siempre que esa ley delegante establezca el plazo dentro del cual el Ejecutivo puede ejercer estas funciones legislativas y ¿necesitan algo? ¿Me escribieron? No, seguí, Paula. Perfecto, gracias. Entonces, que esas funciones se ejerzan en un determinado tiempo por parte del Poder Ejecutivo y que además el Ejecutivo lo haga dentro de los márgenes que las bases de la ley delegante le perfilen, ¿no? Para que el ejercicio entonces de esas competencias legislativas sea constitucionalmente válido. Junto entonces a estos decretos autónomos y delegados tenemos los decretos ejecutivos o de ejecución o decretos reglamentarios que están consagrados en el artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, que a diferencia de los delegados no tienen naturaleza legislativa porque no implican el ejercicio de una función legislativa, sino una función propia del Ejecutivo de reglamentar normas para lograr su ejecución. El margen de reglamentación que va a tener el Ejecutivo va a depender de cuán detallada sea la norma formal del Congreso y cuántos aspectos haya cubierto a los efectos de su plena operatividad. Bien. Dicho esto, entonces, y terminando entonces con los decretos de necesidad y urgencia y los de promulgación parcial de las leyes, que no tienen tanto que ver con la temática que hoy nos convoca, ¿en base a qué normativa se sanciona el decreto 659 y actualmente su actualización por vía del decreto 549? Nosotros sabemos que la Ley de Riesgos de Trabajo, en el artículo 8, apartado 3, en el artículo 40, apartado 2, inciso C, y en la disposición final primera, estableció que las comisiones médicas tenían obligatoriamente que fijar las incapacidades definitivas a través de una tabla de evaluación de incapacidades laborales que debía elaborar el Ejecutivo. Y que hasta tanto esa tabla no fuera elaborada y no fuera aprobada en consenso por el Comité Consultivo Permanente, la Ley de Riesgos de Trabajo no iba a ser operativa, no iba a entrar en marcha, no se iba a aplicar, ¿sí? Entonces, en el marco o justificando el ejercicio de la facultad reglamentaria en el artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, el Ejecutivo sanciona el decreto 659 en el año 1996, entrando en vigencia la Ley de Riesgos de Trabajo a partir justamente de esa aprobación del texto reglamentario en el 1 de julio de 1996, la entrada en vigencia de la Ley de Riesgos. Y claramente, por mandato legislativo, las comisiones médicas, a través de la Ley de Riesgos de Trabajo, están obligadas a aplicar esta tabla de evaluación de incapacidades laborales. La obligatoriedad de la aplicación de este decreto reglamentario, que como tal entiendo que comulga en la naturaleza jurídica del decreto ejecutivo, un decreto de ejecución, una norma que dicta el Ejecutivo en ejercicio de potestades propias y que hace a la aplicación de la ley, por lo tanto entiendo que tiene carácter instrumental de la ley porque tiende a hacerla efectiva en la práctica. Bueno, claramente, a partir de la sanción de este decreto, el legislador lo que estableció es, bueno, voy a dejarle al Ejecutivo la tarea de definir pormenores y detalles que tienen que ver con la incapacidad, ¿sí? Como elemento que conforma el guarismo para llegar a la determinación de las
incapacidades o la prestación por incapacidad definitiva, la prestación dineraria por incapacidad definitiva. Bien, en el fallo Ledesma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una decisión adoptada en noviembre del año 2019, refirió que tanto desde el texto de la Ley de Riesgos de Trabajo como desde el artículo 9 de la Ley 2773, en aras de asegurar el trato igualitario de los trabajadores, todo aquel ente administrativo o tribunal que interviniera en la aplicación sistémica de o en el cometido sistémico de la determinación de incapacidades secuelares a contingencias laborales, debían aplicar obligatoriamente el decreto 659 del año 96, porque no era solamente indicativo, sino que había un mandato legal de observar este decreto, por cuanto en su carácter o en su calidad de reglamento de la ley, venía a ser tan obligatorio como la ley. Y además por mandato legislativo surgía esa obligatoriedad. Y por otra parte, porque la Corte entendió que esa obligatoriedad guardaba relación con el poder hacer efectiva la automaticidad de las prestaciones sistémicas del sistema de riesgos de trabajo, ¿no? Que la discrecionalidad en la elección de uno u otro baremo en realidad lo que hacía era que no operara esa automaticidad en las prestaciones sistémicas. Este criterio la Corte lo reitera en el fallo SEBA contra Asociar de agosto del año 2021, en donde también entiende que las instancias anteriores, al igual que pasó en Ledesma, habían incurrido en sentencias arbitrarias por una inequívoca o un inequívoco apartamiento del derecho vigente y obligatorio, que era justamente aplicar para la medición de los daños la tabla de evaluación de incapacidades laborales. Bien, entonces esto con respecto a la obligatoriedad tanto normativa como por decisión de la Corte, ¿sí? Obligatoriedad que a su vez es ratificada por el artículo 2 de la Ley 27348, en la medida en que establece que cualquiera sea la instancia de trámite para la determinación de incapacidades laborales, ya sea en el ITER correspondiente a comisiones médicas o en la instancia revisora judicial, resultaba de aplicación obligatoria el baremo, ¿no? Para asegurar el trato igualitario entre los damnificados y para activar la automaticidad de las prestaciones. Bueno, respecto de cuáles son las proyectivas que tiene este decreto 549, que viene a ser una actualización del decreto 659, fundamentalmente cabe hablar de las ideas que extraemos de sus considerandos, ¿no? Y en este sentido, lo que se procuró es lograr procedimientos uniformes y estandarizados para la valoración del daño, a los fines de que esas resultantes o esas mediciones sean objetivas, sean racionales y sean reproducibles por cualquiera que sea el operador que las midiera, ¿sí? ¿Cuál es el francés? ¿Dice francés? Bien. Sí, Paula, seguí. Está Sí. muteada, Claudia. Entonces, bueno, en función de este cometido que tiene per se el Poder Ejecutivo, el 6 de agosto del año 96 se publica en el Boletín Oficial el decreto 549 del año 2025, mediante el cual entonces, reitero, se actualizan los criterios científicos de valoración de daño con estas finalidades de homogeneizar la valoración del daño.
Este decreto particularmente lleva a dos impactos en lo que tiene que ver con, o dos impactos particularmente importantes. Uno es en la metodología de evaluación del daño, que se trata de poder medirlo en función de valores objetivos, como lo pueden ser estudios de diagnóstico que documenten esa lesión, esa secuela, o, o esa condición permanente luego del alta o luego de la consolidación jurídica del daño, ¿no? Y por otro lado, también trae impactos de tipo procedimentales en los trámites ante comisiones médicas, justamente porque a los fines de salvaguardar principios de celeridad, de economía, de seguridad, de sencillez, de eficacia y de eficiencia, se establecen una serie de formularios de inicio para cada uno de los trámites que un poco, de alguna manera, homogeneicen la información que tenés que sí o sí reportar a la hora de iniciar cada uno de los trámites, ya sea de rechazo, o prestacionales, asistenciales o de incapacidad, y que es en esos estadios inaugurales del trámite en donde se debe ofrecer y acompañar toda la prueba documental de la que tengas en tu poder, salvo claramente los documentos que están en poder de terceros, que vas a tener que individualizar, cuál es el archivo o lugar o la persona en cuyo poder se encuentran, y claramente lo que tiene que ver con hechos nuevos o desconocidos que vas a tener que acreditarlos debidamente, ¿no? Pero la idea entonces es, digamos, concentrar la actividad probatoria a los efectos de la seguridad jurídica de ambas partes en estos procedimientos bilaterales en las presentaciones inaugurales de los procedimientos. Por otra parte, dentro de esa prueba documental vas a tener que presentar la historia clínica, que por la Ley de Derechos del Paciente 26529 tenés el derecho, sos el titular de ese instrumento, y a tu pedido, dentro de las 48 horas, la institución que lo elaboró tiene que darte una copia. Entonces, toda esta documental sirve para objetivar el análisis y la evaluación del daño por parte de la comisión médica, y claramente una vez que se inicia el trámite, esa comisión médica lo que va a hacer, conforme una resolución reglamentaria que se dictó a partir del decreto 549 del año 2025, que es la resolución SRT 5 del año 2026, sancionada o publicada en el Boletín Oficial el 29 de enero del año en curso, establece entonces que el médico recibe esa información, ese formulario de inicio que tiene carácter solemne, esencial, reviste formalidad, digamos, de admisibilidad formal del trámite, es un recaudo de admisibilidad formal del trámite, sin el cual el procedimiento no puede sustanciarse. Y por otro lado, analiza entonces la prueba que se ofreció, la prueba médica, y en caso de existir prueba jurídica, se derivan las actuaciones al secretario técnico letrado, que es el componente justamente letrado de la comisión médica, que va a evaluar la pertinencia de esas pruebas jurídicas, pudiendo rechazar todas aquellas que fueran dilatorias o inconducentes para dirimir las pretensiones instaladas por las partes. Por otra parte, el área médica en los trámites de incapacidad en general va a tratar de resolver con la documentación que se aporte al expediente, esto para respetar un poco estos principios que decíamos recién de celeridad y de eficacia y eficiencia del trámite, y en el caso de que esa documentación no fuera suficiente para dictaminar, entonces puede ordenar el examen físico del trabajador o estudios complementarios de diagnóstico o interconsultas con especialistas, ¿sí? Por supuesto que una vez que son determinadas estas medidas, se notifican, estas medidas para mejor proveer, se notifican por ventanilla electrónica a las partes a los fines de que puedan ejercer sus derechos, ¿no?, al respecto. Bien, entonces,
los grandes impactos que trae procedimentales el 549 a nivel jurídico son cómo van a evaluar desde el área médica los daños primariamente a partir de las constancias documentales que se aportan al expediente y en su defecto a través de la citación al examen físico o los estudios complementarios que recién mencionaba. Por otra parte, bueno, un poco con esto yo cierro mi exposición. Gracias, Paula. Bueno, vamos a dar espacio a Aníbal Cuadrado. Aníbal, ¿estás ahí? Aquí estoy, buenas tardes. Estás ahí. ¿Cómo están? Bueno, el doctor Aníbal Cuadrado es abogado laboralista, es especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional de Rosario, docente universitario de grado y posgrado en la carrera de especialización en Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario, docente invitado de posgrado en la Universidad Nacional del Litoral y otras universidades públicas y privadas. Es coordinador y docente de los cursos de posgrado teórico-práctico sobre comisiones médicas y acceso a la justicia, ambos de la Universidad Nacional de Rosario. Es representante y asesor de asociaciones sindicales de primer y segundo grado, con exclusividad profesional en conflictos del derecho del trabajo a nivel individual y colectivo. También es miembro académico del Foro Federal del Trabajo, secretario académico de la Asociación Argentina del Derecho del Trabajo, filial Rosario, y miembro del Grupo de Estudios de Derechos Sociales, por supuesto. Autor del libro de procedimientos ante comisiones médicas y de diversos artículos doctrinarios, conferencista en numerosas actividades académicas de derecho laboral a nivel nacional e internacional. Bueno, Aníbal, te cedemos la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto y un honor para mí estar nuevamente acá ante este grupo. Y en este tema que a mí me resulta bastante preocupante, que es justamente el tema de la actualización del baremo, ¿no? El reemplazo del baremo anterior por este nuevo baremo. Voy a tratar de dividirla por el tiempo que tenemos y para respeto, para que después podamos charlar entre todos y construir. Voy a tratar de dividir la exposición en lo que yo considero la problemática que representa este nuevo baremo y luego las estrategias que podemos asumir como abogados litigantes frente a la misma. O sea que, en definitiva, les voy a hablar como abogado litigante, desde esa postura. Y desde esa postura yo encuentro este baremo, luego de su estudio, con gran preocupación, porque veo que bajo los estándares de procedimientos uniformes o estandarizados o objetivos, encontramos una gran deshumanización en esta nueva normativa. ¿Y por qué digo deshumanización? Porque este nuevo baremo, esta nueva forma de determinar las incapacidades, o sea, determinar el daño en la persona humana, viene con nuevas técnicas que justamente elimina uno de los aspectos más fundamentales en toda pericia médica, que es la revisación directa de la víctima. O sea, lo que hace este baremo es permitirle al médico examinador, o sea, quien vaya a determinar la incapacidad, prescindir de la inspección directa de la persona humana, la entrevista, o sea, el acto médico, lo que se considera acto médico. Si ustedes van a la ley 17.132, que nos va a definir todo lo que es el arte de curar, el acto médico justamente es la entrevista y es la revisación directa y personal con el paciente. Y al permitir este nuevo decreto, esta situación, yo creo que hay una deshumanización y es como que se trata de hacer una línea fordista de lo que son los accidentes y enfermedades profesionales. O sea, línea fordista en el sentido de que todo igual, todo uniforme, todos los mismos formularios, sin mirar a la persona. Y si bien el baremo en la ley dice que podrá
a discrecionalidad del médico, lo cierto es que en la experiencia que ya se viene relevando es la regla. La regla es directamente que ya no hay juntas médicas. Si ustedes van a las comisiones médicas jurisdiccionales, están vacías, cuando antes estaban llenas. Yo les puedo mostrar fotos, hemos sacado fotos donde las comisiones médicas no hay nadie. O sea, cuando antes era imposible entrar, o sea, era lleno, teníamos que esperar afuera y ahora está vacío. Incluso se hace ahora una revisación física, si así lo considera el médico de la comisión médica jurisdiccional, a la persona sola, ni siquiera con el abogado. O sea, ya que no sería la junta médica, sino que es como que hace una revisación para ver si coincide, si así lo considera, para ver si coincide con la documentación. Se ha eliminado la goniometría. O sea, sumado a esto de que ya no puedo ver, o sea, o que ya no hace falta verlo, que el médico puede prescindir de ver a la víctima, se elimina también la goniometría, que nada más se refiere ¿saben lo que es la goniometría? O sea, medir hasta dónde vos, qué ángulos te está afectando, o sea, cómo te afecta la secuela en la incapacidad que estás teniendo. Directamente la han eliminado y la han reservado para cuando específicamente en el baremo se disponga. Por lo tanto, considero que da lo mismo Juan que Pedro, o sea, porque ya si los estandarizamos a todos, no miramos a quién. Las alergias han sido eliminadas, o sea, el dolor no importa. Está bien, en el viejo baremo anterior tampoco las alergias estaban previstas, pero se daba importancia. En las comisiones médicas jurisdiccionales se le daba importancia a las alergias, hoy directamente está expresamente eliminado. Y básicamente lo que hace el nuevo baremo es eliminar los rangos, ¿no? Eliminar estos intervalos, es decir, bueno, esta incapacidad desde acá hasta acá, para darle una movilidad al médico, de modo tal que quien tenga que peritar, que tenga que baremizar, pueda moverse dependiendo la víctima, o sea, viendo in situ a esa víctima y decir, bueno, a este quizás darle un máximo o establecer un mínimo. Bueno, eso ha quedado directamente en un rango fijo, o sea, no, perdón, en una incapacidad fija, ya no hay más rango, por lo tanto, eso hace que el sistema tenga previsibilidad. Como bien lo expone el decreto, lo que se ha intentado hacer con este decreto es darle previsibilidad. ¿Pero qué previsibilidad? ¿De qué previsibilidad hablamos? De una previsibilidad económica, a mi modo de ver, del sistema. De que el sistema funcione de manera objetiva, de modo tal que las propias aseguradoras de riesgo de trabajo tengan una previsibilidad de qué es la incapacidad que va a tener que reconocer ya en el diagnóstico. O sea, en el diagnóstico de inicio, ya la aseguradora de riesgo de trabajo puede ya prever qué es lo que va a tener que pagar a esa persona que ingresó al sistema. Cuando antes había una movilidad en la incapacidad funcional de diagnóstico inicial, que justamente a través de la incapacidad laboral temporaria, a través de las prestaciones en especie, se trataba de lograr una recuperación de la víctima incluso había una motivación en el hecho de que cuando tuviera la incapacidad definitiva, la incapacidad no sea tan alta. Hoy, al estar claro y no tener rangos, o sea, no tener intervalos, sino que estar fija la incapacidad y tener muy claras las secuelas, como por ejemplo una fractura, no hay una motivación a el otorgamiento de las prestaciones en especie. Lo cual, yo estoy viendo en la práctica, y estoy relevando que está produciéndose un efecto no deseado, que es el efecto de las altas tempranas. O sea, no estando la aseguradora de riesgo de trabajo motivada a trabajar en la prestación en especie, porque en definitiva la incapacidad va a tener que pagar lo mismo, no hay una motivación allí, con todo lo cual surge la problemática de un trabajador con una alta temprana que vuelve el contrato individual de trabajo. A esta deshumanización le sumo el hecho de la resolución 526 y también lo que prevé el baremo, que es la documentación inicial, que muy bien lo explicaba María Paula, cómo está ahora regulado en el sentido de que hay que presentar documental. O sea, la prueba fundamental para iniciar un procedimiento es la documental, todo lo cual ha llevado que en la práctica estemos relevando en los distintos colegios de abogados
los rechazos in limine de RT a casi toda contingencia denunciada. ¿Por qué? Fíjense esto. Yo para iniciar un procedimiento en comisión médica de rechazo necesito documental. Yo trabajador necesito documental fundante para por lo menos poder empezarlo. Si la RT me rechaza frente a la denuncia, no tengo documental. ¿Por qué? Porque no tengo estudio médico. Imagínense un trabajador, le hago un ejemplo bien burdo, un trabajador expuesto a riesgo de tareas repetitivas con sus miembros superiores, ¿no? Un trabajador que trabaja con una máquina que tiene que hacer así durante 8 horas todos los días. Túnel carpiano. Típico caso, túnel carpiano, expuesto a riesgo, denuncia. Trabajador de 10 años en fábrica, con movimientos repetitivos, diagnóstico posible, túnel carpiano, sin ir a la obra social, denuncia su RT, que es la que le corresponde. RT rechaza. ¿Qué documentación tiene ese trabajador? Ninguna. Entonces tiene que acudir a la obra social. En la obra social le dicen, no, mire, lo que usted tiene es una enfermedad profesional, acuda a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Va a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo le dice, no, usted no tiene documental, no puede iniciar este procedimiento. Entonces, el sistema estandarizado en algún punto se ha pervertido. Entonces, las aseguradoras ven esta brecha y no otorgan directamente, no recetan las contingencias y se han producido una gran cantidad de rechazos, que después lleva a toda la conflictividad que termina en los tribunales, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí veo un gran problema. Ha reducido los factores de ponderación. Los factores de ponderación que estaban bien claros, establecidos en 3 factores de ponderación, en el artículo 8 de la ley 24.557, lo ha subsumido a solo 2, dejando de fuera la recalificación que está establecida en el artículo 8. Recalificación que a la vez es una de las prestaciones en especie que, muy importante, que hace a esta deshumanización que le estoy hablando. Han extendido el método de capacidad restante a todas las contingencias. Ustedes recuerdan, el método de la capacidad restante o fórmula de Baltasar viene, por supuesto que viene desde vieja data, ya del derecho común, pero en riesgo de trabajo viene a partir del artículo 45 de la ley 24.557, que ordena al Poder Ejecutivo Nacional a regular en materia de sucesión de siniestros. Por lo tanto, hasta resulta claramente lógico de que a una persona que tengamos que indemnizar por un daño que ya ha sufrido en otra contingencia o tiene una preexistencia, por supuesto que cuando determinamos una incapacidad baremizada objetivamente para todo el mundo, a esa persona la tengo que aplicar a ese porcentual sobre la capacidad residual o funcional que presenta ya descontada la preexistencia que tenía previa al siniestro, ¿no? Bien, clarísimo, en una sucesión de siniestros no hay mayores dudas, esto siempre fue aplicado en el derecho civil, es aplicado en riesgo del trabajo, pero ¿qué pasó? Cuando el 659-96 habla de la capacidad residual, ya en ese momento arrastraba una inconstitucionalidad, que es que había previsto que también podría usarse la capacidad residual para los casos de siniestro único con varias secuelas, en tanto y en cuanto nos encontremos ante un gran siniestrado, decía el 659-96. Lo cual, lo que había hecho el pseudo legislador del Poder Ejecutivo era ampliar sus facultades, excederse de sus facultades reglamentarias y crear una nueva figura. Primero, prever un sistema que era peyorativo en materia de reconocimiento de derechos a situaciones que no estaba prevista en la ley, o sea, que no estaba prevista por el Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo lo único que había dicho en el 45 era la sucesión de siniestro y no el siniestro único. Bueno, paz y vaya, poco fallo sobre el tema, sobre si era constitucional o no la cuestión, poco planteo también. ¿Por qué? Porque se trataba del gran siniestrado. Como era una figura jurídica que no existía, que fue creada por el baremo, los jueces, en definitiva, los magistrados, magistradas, terminaban resolviendo la cuestión cuando se trataba de un gran inválido. O sea, lo asemejaban, atento que no había una figura jurídica del gran siniestrado, lo terminaban identificando con el gran inválido, o sea que estábamos hablando a contingencias con secuelas muy excepcionales, ¿no? O sea, de aplicación bastante estricta este tema de aplicar la capacidad residual al siniestro único.
¿Qué hizo este nuevo baremo 549-25? Lo amplió a toda contingencia. Ya no habla, o sea, eliminó el gran siniestrado y ahora lo aplica a toda contingencia. O sea que hoy usted puede tener un caso de siniestro único con varias secuelas, con incapacidades chicas, y va a tener que aplicar la fórmula residual cuando antes no estaba previsto y podía sumarla aritméticamente. O sea, lo cual yo considero ahí una gran desventaja para la víctima. Desaparece el miembro hábil. Por X motivo desapareció el miembro hábil. Si ustedes lo buscan en 549, no hay más. Está bien, no era gran cantidad lo que se reconocía por un miembro hábil dentro del cálculo de incapacidad, pero claramente es una reducción de derechos. A grandes rasgos, yo no me voy a meter en temas médicos, primero por el tiempo que tengo y segundo porque no soy médico y porque está previsto que quizás hagamos algo con médicos sobre el tema, pero por lo que hemos relevado y por lo que nos hemos asesorado con médicos, este baremo viene a reducir cantidad de reconocimiento de incapacidades en la mayoría de los casos. O sea, ¿en dónde? En los casos más frecuentes. Todos los casos más frecuentes se redujo un poco. O sea, al sacar los intervalos y poner la incapacidad fija en las secuelas o en las contingencias, perdón, sí, en las secuelas más normales, o sea, rodilla, miembros superiores, hombros, todo lo que es lumbar, todo eso fue para abajo. O sea, en reconocimiento de incapacidad fue para abajo. Y sí suben algunos casos que son los poco frecuentes, como por ejemplo las fracturas, que antes no estaban reconocidas. Esto me lleva a que cuando ahora hablemos de la estrategia, no quiere decir que este nuevo baremo siempre sea malo, o sea, siempre no me sirva para mi caso concreto. Por cuestión de tiempo, voy directo a la estrategia y en materia de estrategia yo tengo que dividirle el tema en dos. Lo tengo que dividir en las contingencias cuyas primeras manifestaciones invalidantes fueron anteriores al 2 de febrero de 2026, que es cuando entró a regir automáticamente este nuevo baremo, y las que son posteriores. ¿Por qué? Porque el baremo no lo distingue, pero yo en mi estrategia sí lo tengo que distinguir. ¿Qué quiere decir que no lo distingue? El artículo 3 del decreto 549-25 dice que se va a aplicar automáticamente este nuevo baremo a toda contingencia, independientemente de cuál fuere su PMI, en tanto y en cuanto aún no haya sido declarada la incapacidad. Todo lo cual nos lleva a preguntarnos qué es esto de la declaración de incapacidad. ¿Quién nos declara la incapacidad? ¿Un informe técnico nos declara la incapacidad? O en definitiva, en los procedimientos administrativos, ¿va a ser el dictamen médico o va a ser el servicio de homologación y visado, que es el acto administrativo de donde se emana y declara el derecho? O en un proceso, ¿va a ser la pericia judicial, la pericia técnica judicial, o va a ser la sentencia declarativa del magistrado o la magistrada la que va a declarar el derecho? Bueno, eso es una gran duda. Yo creo que los únicos, técnicamente, los únicos que pueden declarar son, en el caso judicial, el magistrado o la magistrada, que podrá valerse o no de la pericia, y en su caso, en el caso administrativo, el procedimiento administrativo lo va a hacer el servicio de homologación y visado, que ahí va a llegar firme el informe técnico, donde el servicio de homologación y visado dispondrá si lo declara o no al procedimiento válido, y ahí declarará. Bueno, esto nos lleva a que si yo tengo un procedimiento anterior al 2 de febrero, yo digo, bueno, me van a aplicar automáticamente este nuevo baremo. ¿Qué pasa con las pericias que se realizaron anteriormente? Me pueden surgir unas nuevas pericias. De hecho, ya está dándose la problemática en los procesos donde hay magistrados que mandan a ordenar una nueva pericia porque empezó a regir este nuevo baremo. Bueno, a mi modo de ver, esto no resiste mayores análisis. O sea, viola uno de los principios más básicos del derecho procesal, que es la consumación jurídica. O sea, no me pueden a mí cambiar las reglas en el medio del proceso. Imagínense, les doy un simple ejemplo para tratar de graficarlo. Estoy en comisiones médicas, rigiendo el baremo 549-25,
me dictaminan una determinada incapacidad, yo no estoy de acuerdo con esa determinada incapacidad. Imagínense que rigiendo el 549 hay un intervalo y me dan el mínimo, o no me dan ni siquiera el mínimo, y resulta que yo apelo. Apelo, me voy a la justicia, y en la justicia me cambian las reglas del juego, me aplican el 549, 25, donde esa incapacidad, esa secuela, que antes estaba bien reconocida o estaba mejor reconocida, ahora está peor reconocida. Fíjense cómo le violan a esa víctima ese derecho de opción. O imagínense ustedes, alguien que ya se le ha hecho una pericia y vuelven ahora a hacerle una nueva pericia. O sea, viola los principios más elementales de procesales, como el de preclusión, como decíamos antes, de consumación jurídica. No, a mi modo de ver, no resiste mayor análisis. Ya hay fallos que han declarado inconstitucional la aplicación retroactiva de esta ley. Pero además de estos argumentos, tenemos otros argumentos, que es que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación y todo el sistema en sí siempre nos ha informado de que este sistema funciona en materia de aplicación en el tiempo con la PMI. O sea, la PMI nos marca todo lo que es leyes aplicables, pisos, mínimos, capu, todo nos viene diciendo la Corte desde Despósito en adelante, nos viene diciendo PMI es la que nos marca la ley en el tiempo. Por lo tanto, aplicarme a mí un baremo posterior a mi PMI implica cambiar ese sistema y esa doctrina legal que venimos manejando en todo el sistema. O sea, si nos la aplicaban para ponernos un piso mínimo de hacía 5 años atrás, que ahora nos quieran aplicar un baremo que tiene menor reconocimiento de derechos, creo que va en contra de esa misma postura. Pero además tenemos argumentos más de derecho positivo, como el artículo 2 de la 26773, en tanto y en cuanto este artículo, esta norma, manda a computar todas las prestaciones dinerarias a la fecha del evento, o sea, a la fecha de la primera manifestación invariante. Por lo tanto, no podemos considerar a una prestación dineraria con un baremo que es años posteriores o meses posteriores, lo que fuere, a esa primera manifestación invalidante. Por otro lado, esto que decíamos de las sentencias o los reconocimientos, la declaración del derecho, siempre es declarativa, justamente, no es constitutiva. Por lo tanto, quien se tenga que parar a evaluar esta situación, lo tiene que hacer con todo el sistema y con toda la legislación existente a ese tiempo. Ustedes me dirán, bueno, Aníbal, pero esto es una norma procesal y la Corte también tiene dicho que las normas procesales son de aplicación inmediata. Bien, yo no considero que esto sea una norma procesal. Esto es una norma que valoriza el daño. O sea, que es una norma que integra el derecho sustancial. Estamos hablando del daño que va a ser reconocido. No está diciendo el procedimiento que yo tengo que hacer como víctima para acceder al reconocimiento del derecho, que eso sería lo procesal, sino que está diciendo, este es el daño. Más aún cuando me está diciendo, este es el porcentual. O sea, no hay, a mi modo de ver, no hay mucha discusión sobre el tema de la aplicación retroactiva. Yo creo que es algo que va a caer con el tiempo. Me parece que fue un yerro porque ha generado mucha problemática judicial, o sea, mucha conflictividad judicial innecesaria, porque podrían haberlo aplicado de las PMI para adelante y no meterse en este gran brete. La problemática sí la veo más en cuanto a estrategia en lo que es para adelante, ¿no? O sea, en el sentido de que los argumentos ya son más profundos o hay que profundizar más. Y lo primero que uno tiene que ver es la estrategia del caso en particular. Y esto me lleva a hablar del equipo interdisciplinario. Si antes era necesario tener un médico en el equipo, una médica en el equipo, hoy más que nunca. Hoy más que nunca tenemos que saber si lo que tiene esta persona está baremizado bien en un baremo, en el otro o en ninguno de estos. ¿Por qué? Primero, hay una cuestión que no dije: enfermedades profesionales no listadas queda fuera, o sea, se aplicaría el baremo previsional, podría aplicarse con el baremo previsional. Por lo tanto, yo cuando tengo una contingencia y tengo secuelas, mi médico, mi médica del equipo interdisciplinario me tiene que decir dónde está bien baremizado. Eso me va a ubicar a mí en la estrategia posible. ¿Por qué?
Porque recordemos que en lo que es reparación de daños, en nuestro sistema jurídico nosotros tenemos dos grandes sistemas. Tenemos daños y perjuicios a través de la reparación civil, de la responsabilidad civil, y tenemos la reparación sistémica en materia de riesgo de trabajo, que es el sistema de la 24.557, 26.773 y 27.348, esas tres líneas troncales. Bien, yo puedo elegir a dónde repararme. A partir de la incondicionalidad del artículo 39 de la LRT, yo puedo elegir la vía sistémica o puedo elegir la reparación civil. En ambos sistemas tengo cosas absolutamente distintas. Fíjense, en el sistema de riesgo de trabajo tengo un baremo obligatorio, como bien lo explicaba María Paula, que incluso validado por la Corte Federal en el fallo Ledesma, y en el artículo 9 de la 26.773, si no mal recuerdo, sí, el artículo 9 de la 26, que me obliga a baremar solamente con este baremo, y no puedo, en principio, el magistrado no podría apartarse, salvo una resolución fundada, de ese baremo. En este mismo sistema que tengo un baremo cerrado, tengo también una prestación dineraria de reparación. O sea, tengo sumas de dinero a reparar con una repotenciación de deudas, supuestamente, a través de fórmulas matemáticas de intereses, o como le quieran llamar, el famoso artículo 12, con resoluciones 1039, 19 y 323, que hacen que a más cantidad de tiempo que pase una persona de baja médica, o sea, más alejado esté de la PMI, más disminuya la reparación dineraria. Tenemos toda esa problemática hoy en día con el 1039 y 19. Por otro lado, tengo un sistema que tengo baremo libre. En el sistema de daños y perjuicios no tengo baremo. O sea, puedo recurrir a todos los baremos de la ciencia médica que haya, como Altuve Rinaldi, o el que ustedes quieran, o en el que mejor puedan fundar su derecho, y tengo deuda de valor. O sea, no estoy atado a prestaciones dinerarias, lo cual me soluciona el problema de la desactualización de los créditos. Por supuesto que tengo también dificultades, porque tengo los elementos necesarios para una responsabilidad civil, o sea, factor de atribución, relación de causalidad adecuada, daño y antijuridicidad, donde hay que, por supuesto, trabajarlo con estrictez. Tengo también como negativo en este sistema la relación que tiene el trabajador con el empleador, que todavía puede estar vigente, y obviamente que hacerle un juicio a tu empleador no creo que le guste a nadie. Pero tenemos los dos sistemas. Ahora bien, entre estos dos sistemas, si yo tengo un baremo que no me reconoce en mejores derechos y me reconoce aquí, me lleva también, sumado al tema del problema que estamos teniendo con las prestaciones dinerarias, está llevando a que se empiece a pensar de parte de la abogacía litigante nuevamente en los daños y perjuicios. Esto es un problema. Porque, vuelvo a decir, son cuestiones médicas, pero en el nuevo baremo se reconocen menores derechos justamente en las secuelas más frecuentes. Es como que han podado todas las incapacidades más frecuentes para poder darle previsibilidad económica al sistema. Por lo tanto, tenemos esta problemática de la LRT. En la estrategia yo tengo que saber dónde estoy bien baremizado. ¿Estoy bien baremizado en el 659.96? Bueno, ¿podría pedir la ultraactividad del 659.96? Difícil, pero sí podría plantear de que esta nueva normativa, si yo demuestro claramente la regresividad de la norma, cuando estaba bien reconocida o estaba mejor reconocida en un baremo que en el otro, podría plantear la inconstitucionalidad de esta nueva normativa. Porque ¿cuál es el fundamento para disminuir una incapacidad? Si yo tengo una norma que me decía, a esta secuela determinada se le reconoce un 10%, y en el nuevo baremo, o imagínense, se le reconoce entre un 8 y un 12, y en el nuevo baremo me dice es un 8, no hay justificativo alguno para reducir un derecho de una persona que es doblemente tutelada constitucionalmente. Sujeto trabajador de preferente tutela constitucional y discapacitada. O sea, que tiene todo el tratamiento de preferente tutela. ¿Preferente tutela frente a quién? Frente al sistema. En el caso frente al sistema. Frente a una aseguradora de riesgo del trabajo.
Por lo tanto, creo que ya ahí los argumentos son la inconstitucionalidad por el principio de progresividad y no regresión en materia de derechos sociales, y sobre todo también por el principio de igualdad. Porque nótese que un trabajador que fue baremizado con el 549 y otro que fue con el 659, que trabajan en la misma fábrica, en las mismas condiciones, expuesto al mismo riesgo, a uno se le reconoció determinada incapacidad y al otro se le reconoció otra. Cuando estamos hablando de supuestamente estandarización, debería haber sido la estandarización para arriba y no para abajo. Ese es uno de los problemas que enfrentando en esta situación. Por lo tanto, yo lo primero que tengo que evaluar es el análisis en el caso concreto, cuál es de los baremos posibles el que más va a reconocer mi derecho, o sea, 659, 549, baremo previsional o baremo libre en daños y perjuicios. Definida la estrategia es donde yo voy a tener que plantear la cuestión. ¿Desde cuándo? A mi entender, desde la primera oportunidad que se tenga. Entonces, si yo todavía no inicié un procedimiento administrativo, o sea, estamos hablando de PMI posteriores a la fecha de entrada en vigencia de este decreto, ya desde la etapa administrativa yo lo plantearía. Por supuesto que la Comisión Médica Jurisdiccional no tiene potestad, ni tampoco la central, para definir una cuestión de derecho como la inconstitucionalidad de un baremo. Pero creo que hace ya al principio de congruencia plantearlo más que nada en aquellas jurisdicciones donde los recursos no son abiertos, sino que son en relación. Entonces, todo lo que no se planteó en aquellas jurisdicciones donde vamos en recurso en modo de relación al tribunal, creo que hay que plantear todo desde el principio. Bueno, estas son las ideas que quería plasmar. Perdón, y en el caso de sede judicial, si ya tengo un procedimiento abierto, ya estoy y me aplico, o sea, y tengo ya la problemática de que el juez tiene que aplicar el nuevo baremo, porque yo creo que, a ver, al momento de su sentencia, el juez algo tiene que decir, porque tiene una norma vigente de derecho positivo que le está diciendo se aplica este baremo en forma automática. Entonces, creo que el magistrado no puede desentenderse, tiene que abordar la norma y o bien la aplica, o bien la declara inconstitucional, o bien la considera inoponible o no aplicable al caso de autos, lo que fuere, pero yo creo que no se puede desconocer la vigencia de la norma. Por lo tanto, creo que considero buena práctica plantear como hecho nuevo o denuncia de la ley vigente y plantear lo que se considere. Pero vuelvo a decir, lo que se considere en el caso concreto, porque hay casos en particulares donde quizás el nuevo baremo me beneficia. Y a veces los planteos de inconstitucionalidades son una avenida de doble mano. Entonces también tengo que tener cuidado en ese planteo. Por supuesto que el planteo tiene que ser serio y tiene que ser probado exactamente el daño. Entonces considero de buena práctica que a la hora de la pericial médica se pida que se baremice con los dos baremos. Y que el perito se expida cuál es de los dos el que mayor derecho reconoce a esa víctima en el daño o la secuela. Pero creo que no es nada más un planteo de incondicionalidad en abstracto, sino que tiene que ser en concreto, tiene que demostrarse el daño, y por supuesto que cuanto más se demuestre lo alejado que está entre uno y otro, creo que mayor posibilidad tendremos de que se pueda llegar a declarar la inconstitucionalidad de este baremo en ese caso concreto para esa persona en particular. Bueno, quedo abierto al debate y a la discusión. Bueno, gracias, Aníbal. Muchas gracias. Muy buena la exposición de los dos, de Paula y de Aníbal. Bueno, vamos a hacer las preguntas que consideren necesarias. A mí me surge una duda. Cuando dijiste, me llamó la atención. Es cierto que esta aplicación de baremo es como que no hay conexión de los médicos con el trabajador, ¿no? Vos dijiste recién, están vacías las comisiones médicas jurisdiccionales. Y yo creo que un poco de esto tiene culpa la resolución 526, que dice, bueno, llenando el formulario, completando la documentación
que requieren para el pedido de revisión, ya sea porque, no sé, porque quieren que lo revise la comisión médica, porque el alta fuese alta sin incapacidad, o el motivo por el que el trabajador recurra a la comisión médica, con la documentación es evaluado el trabajador directamente, con las radiografías, con la resonancia, con la historia clínica. No hay una personalización, una evaluación clínica, digamos. ¿Eso es lo que quisiste decir cuando estaba vacías las comisiones? Sí, o sea, a mi modo de ver, y por lo que pudimos relevar hasta ahora, no está la misma cantidad de gente que había antes. O sea, antes era sala llena. O sea, cuando uno tenía una junta médica. Primero que hace tiempo que no hay juntas médicas. O sea, por lo menos se ha frenado, y esto no lo digo yo, se puede relevar a los abogados litigantes. Realmente hay un problema. Incluso el otro día veía en una red social que un abogado festejaba que le había llegado después de 3 meses un movimiento en un expediente de la SRT. O sea, creo que por supuesto que había una transición de un baremo a otro que quizás justificó un tiempo de adaptación, de capacitación, está claro, está claro. Pero la falta de revisión directa, fíjense, si esto lo piensan, sacando las comisiones médicas, esto lo piensan en un proceso judicial, y un perito médico dictamina sin haber revisado a la persona, es causal de nulidad de esa pericia. O sea, es nula esa pericia. O sea, deja de ser un acto médico. El acto médico es un acto humano. O sea, nosotros no estamos trabajando en una línea fordista donde necesitamos solucionar problemáticas, porque si no es lo mismo que esconder la mugre bajo la alfombra. O sea, el problema no se aborda a través, a mi modo de ver, de la estandarización. Al contrario, el problema se aborda a partir de crear infraestructura real, concreta, que atienda la problemática. Fíjense esta situación. Esto que yo les comentaba del tema del túnel carpiano, el trabajador con túnel carpiano que no tiene estudios médicos, pero que le duele, que se le duerme, que todos sabemos que es túnel carpiano, porque el tipo trabaja 10 horas haciendo la misma tarea, y el tipo cuando se va a dormir le duelen las muñecas, se le duermen. Bueno, acude a la RT lo rechaza. Va a la comisión médica, la comisión médica dice, ¿y tiene usted documentación? No, no tengo documentación. Bueno, ¿cuál es el rol entonces de las comisiones médicas? ¿O cuál es el rol, mejor dicho, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo? ¿Es simplemente un organismo de canalización del conflicto? O sea, lo único que tiene como función es canalizar el conflicto. Bueno, venga por acá, acá entra una acción, la estandarizamos, damos una solución jurídica, técnica, médica, y luego que si se solucionó el conflicto se solucionó, o si no, que vaya a la justicia. No, señores, o sea, la idea, la génesis de las comisiones médicas era también poder resolver el conflicto, o sea, que se quede ahí el conflicto, que tenga contención. Y si una persona no tiene el estudio médico, se mandaba a hacer como era antes. Si había una víctima, se le mandaba a hacer el estudio complementario. Recuerden que el sistema se basa en el principio de gratuidad, el cual ha caído. Si yo obligo a cada víctima a que me traiga determinados documentos, y ojo, no cualquiera, tráigame documental fundante y confiable, porque además lo dice el baremo, documental confiable, que no sé quién va a ser el que dictamine, porque no lo dice ahí, quién va a dictaminar qué es un documento confiable, le estoy exigiendo a la víctima que acuda a otro prestador del sistema, que son las obras sociales. Con la problemática, les digo, como abogado de sindicato y de obras sociales, que nos estamos enfrentando, de que todo el mundo viene ahora a hacerse estudios de riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque las ART los rechazan sistemáticamente, y vienen a pedirnos a nosotros, lo cual desfinancia el sistema solidario, que es otra problemática que tienen las obras sociales sindicales. Si bien después hay un sistema de recupero que es perverso, que es dificilísimo, pero bueno, existe, es un problema. Cuando hay un actor del sistema que debería dar contención. O sea, el rechazo in limine de una persona que está expuesta a riesgo no puede ser. Y eso es la función de la SRT. Eso es lo que deberían hacer las comisiones médicas. Señores, yo tomo un rechazo, no te voy a pedir documental, te miro cuál es la denuncia. A ver, señor,
¿Cuál es la denuncia? ¿Usted qué puesto tiene? Ah, usted es operario de una máquina. ¿Cuántos años hace que está? Hace 4 años que está en la máquina. Señores de la RT, ¿qué estudio le hicieron ustedes para considerar que no estaba expuesto a riesgo? ¿El CIMAT? ¿El RAR? ¿El informe que hizo el empleador? No, señores. Igual, Aníbal, Sí. eso se releva en los trámites de rechazo, sí se recaba toda esa información. Y de hecho, la intervención del secretario técnico letrado justamente es para ordenar desde encuadramiento o de la calificación de la contingencia que dio la RT, quién hizo la denuncia, qué se manifiesta en el escrito de inicio, es decir, se ordenan un poco los datos y la información. Si es un rechazo in limine, es un rechazo no fundado. De hecho, en enfermedades tenemos una serie de exigencias que viene a disponer la resolución 9 del 2018, en orden a que si lo que se denuncia es un diagnóstico o una algia, bueno, qué cargas tiene la RT, o en el caso de que si el rechazo se funda en la falta de exposición al agente de riesgo, la carencia en el trámite ante comisiones médicas del RAR o del CIMAT genera una presunción en favor del trabajador de estar expuesto al agente de riesgo invocado. Es decir, hay una serie de disposiciones a través de las cuales también se tasa la gestión de la RT desde la recepción de esa denuncia, ¿no? En los trámites de rechazo, particularmente. Está claro, María Paula, y sé que algunas comisiones médicas jurisdiccionales funcionan así, sé que la Comisión Médica Central funciona muy bien en ese sentido también, pero no todas las comisiones médicas No. jurisdiccionales, te lo digo desde mi experiencia como abogado litigante, no todo funciona así. Creo que el gran problema que tiene este sistema es que una cosa es lo que dice la ley, una cosa es lo que dice la resolución y otra cosa es lo que pasa en la práctica. La mayoría de los problemas que tenemos nosotros los abogados litigantes es en la práctica, es en arbitrariedades, es en desconocimiento del sistema, es en rechazo del rechazo, o sea, donde el trabajador queda rebotado en todo el sistema. No desconozco lo que dice María Paula, creo que está bien regulado en ese aspecto, pero el problema es que después en la práctica yo no lo veo. Por ejemplo, CIMAT o los estudios de relevamiento de puestos, lo que fuere, es lo que en definitiva declara el empleador. O sea, las RT no van a los establecimientos, salvo que se trate de establecimientos importantes o que le interese como cliente. Muchos de los establecimientos le mandan el formulario se lo mandan, o sea que nadie va y releva ese puesto, nadie releva si hay agente de riesgo. A ver, puedo hablar de 1000 casos, pero caeríamos en el caso del kiosco de la esquina, que no quiero caer en eso. Creo que hay una problemática y la problemática se releva en la cantidad de casos que llegan a la justicia. Pues si el sistema funcionaría bien, no llegaría a la justicia. Los abogados no nos gusta ir al tribunal siempre. O sea, si nosotros solucionamos, a ver, para decirlo bien como abogado litigante, yo hace más de 25 años que litigo. Los clientes más agradecidos conmigo no son los que le he reconocido el mejor derecho, lograr reconocer el mejor, sino el que le hice más rápido el procedimiento. O sea, el cliente más satisfecho para un abogado es el cliente que se le solucionó el conflicto rápido. Entonces, no es que nosotros nos gusta ir al tribunal, vamos porque realmente no conseguimos en la comisión médica lograr un reconocimiento de derechos. Hay una problemática en el sistema. Del lado del que estoy yo hablo a título personal, no vengo en representación de la Super, pero también observamos que no todas las presentaciones son de la excelencia del doctor Cuadrado. Y eso también es un factor que entorpece la prosecución sin inconvenientes del trámite, ¿no? Hay una serie de cuestiones que me parece que también como letrados tenemos que tener muy en claras de las responsabilidades, ¿no? A la hora de, por ejemplo, si la denuncia de la contingencia no la hizo el trabajador, bueno, conseguir esa denuncia, asesorarlo al trabajador antes del vencimiento del plazo para que la RT se expida rechazando, complementar esa denuncia. Ese tipo de gestiones muchas veces no se ven como complementarias, ¿no? Desde un rol activo como el que usted refiere de
defensa de los clientes de su colega, que agradece la celeridad en la efectividad del ejercicio del mandato que le han conferido, ¿no? Está claro, está claro. Voy a Bueno, hablar por mis otros colegas porque no desconozco, digamos, pero sí, considero que hay también un fenómeno en ese sentido de falta de capacitación en algunos colegas, por supuesto que lo debe haber. bueno, ahí hay algunas preguntitas, algunos comentarios. Ahí Carolina Barreiro pidió la palabra. Quiere hacer algunas preguntas. No sé a quiénes. ¿Caro? Sí, hola, perdón, estoy Ah, acá muy abrigada porque arrancó el frío en el sur. Está bien. ¿Cómo ¿Cómo estás? les va a todos? Hay algunas cositas para los que no me conocen, me presento, yo soy jueza del Juzgado Laboral número 1 de Puerto Madryn, Chubut. Voy a tratar de consultar sin prejuzgar porque, bueno, en estos cursos siempre está el riesgo. Hay algunas cosas que me preocupan mucho en el nuevo baremo, más allá de las que señaló ya Aníbal. Una de ellas está relacionada con las menisectomías, específicamente la menisectomía operada, que ya no hay, como señalabas antes, no hay más medición, no hay más la medición de la limitación funcional, y las menisectomías operadas valen todas 4%, con o sin digamos, secuelas, digamos, hidratosis dentro del cuadro. Quería saber qué consideraban ustedes, si la menisectomía queda mal operada, ¿qué quedaría en manos? ¿Solamente de la mala praxis, de la posibilidad de la mala praxis? Siempre adentrándonos o acotándonos al baremo, ¿no? No sé cómo lo ven los que están del otro lado del mostrador, digamos. Yo estoy de este lado del mostrador, ¿no? No, pero a ver, sí, el tema de la menisectomía bueno, tiene que ver en este proceso de deshumanización. O sea, estandaricemos todo. O sea, a mi modo de ver, lo que intenta este baremo bajo la bandera de que sea objetivo y de quitar la discrecionalidad en los médicos, objetivemos todo y no veamos más allá de qué le puede llegar a producir a esa persona en su vida incluso. O sea, da lo mismo que sea una persona tal o cual. O sea, lamentablemente no es así, es una problemática que tiene este baremo. O sea, sacar las mediciones, o sea, sacar las incapacidades funcionales que tenga, por ejemplo, a ver, si nosotros vemos el tema, acá tengo un caso bien claro, un segundito, donde ya no se mide, por ejemplo, la masa muscular, o sea, cómo te afectó la masa muscular. Entonces, todas estas cuestiones, bueno, ahora no la encuentro, eso se lo vamos a reservar igualmente a los médicos, pero son cuestiones que la mayoría de los peritos y las consultas interdisciplinarias que estamos teniendo es a la baja. Vuelvo a decir, no en todos los casos, porque hay casos que están mejor reconocidos, por ejemplo, las fracturas que antes no estaban, determinados huesos largos con fractura, bueno, o por ejemplo, una fractura de coxis que antes no la tenía, ahora la tenés valorizada, pero los cuádriceps con hipertrofia. Antes era necesario medir la masa muscular, lo cual incrementaba la incapacidad. Hoy ya no se mide cómo se atrofió esa masa muscular. O sea, hay un montón de cuestiones. Estos son ejemplos, podríamos estar horas hablando y creo que lo tienen que hacer los médicos. Para eso vamos a preparar una actividad en tal sentido. Caro, Gracias. ¿querías hacer otra pregunta? No, era una reflexión nada más que me preocupa seriamente, que tiene que ver con el bajo valor, bajo porcentaje que se le da a algunas incapacidades, en las cuales resulta más barato pagar, por ejemplo, ahora las incapacidades de pérdida de dientes. Son muy económicas, son muy bajos los porcentajes de reconocimiento, es por pieza dentaria ahora. Antes, si ese diente era repuesto por un implante, daba cero incapacidad. Hoy lo mismo, pero el tema es que sale más barato pagar el diente perdido
yo ya hice el cálculo, salvo trabajadores de muy altos salarios, pero un trabajador normal sale más barato pagar el diente perdido que reponerlo. Y en esto he visto varias de estas cuestiones dentro de la norma. ¿Sale más barato hoy indemnizar con los valores de nuevo baremo que prevenir o que reponer la pieza, por ejemplo, en el caso de los dientes o las cuestiones de fuera? Ese es un problema que yo veo en el nuevo baremo en relación a lo que pueda, no sé, quizás no, quizás me equivoco y las RT van a seguir invirtiendo en prevención y van a seguir invirtiendo en la salud del trabajador. Digo que a nivel costo, hoy puede llegar a ser más barato no hacerlo. Esto es una reflexión nada más, no era una pregunta. Comparto contigo, Carolina, sí, comparto. De hecho, lo que también hablaba de las altas tempranas médicas, o sea, donde se sabe qué se va a pagar al final, no hay mucho interés, a mi modo de ver, en poder lograr una disminución de la capacidad. La meniscectomía sin secuela, antes de 3 a 6, ahora 4. Claro. No, y es 4 siempre, si está operada es 4. Entonces, bueno, sin secuelas. Claro, ¿qué justifica que antes era de 3 a 6? O sea, podría haber un reconocimiento de 6 y que ahora no hay un número fijo 4. Bueno, quieren poner un número fijo, pongan 6. No quieren poner 6, pongan 5, pero pongan el mínimo. Claro, pero fíjate, Aníbal, que de 3 a 6 era sin secuelas. Claro, sin secuelas. Hoy ya no mide si tiene o no tiene secuelas. Es 4. Da lo mismo, Pedro, que sin secuelas. Sí, sí. Da lo mismo que el tipo tenga secuela o que no la tenga. Sí, claro. O sea, y así podemos hablar toda la tarde de cuestiones que vuelvo a decir. Y como vos decís, siempre son las patologías más comunes, más habituales, son las que están. Es que es lo que le da, a mi modo de ver, es lo que le da lo que quería la aseguradora de riesgo de trabajo, que en los de mayores frecuencia se disminuya, entonces se logra una rentabilidad económica y se reconoce mayores derechos en aquellas de poco frecuencia, en aquellas secuelas de poco frecuencia. Pero bueno, esto a mi modo de ver, en mi opinión, me hago cargo de lo que digo. Yo lo que me pregunto es lo siguiente, hay ciertas exigencias que permiten hacer un control cruzado también de la gestión prestacional de las ART. Por ejemplo, no tengo en claro, quizás ustedes sí, cuáles son los estudios mínimos que deben realizarse para dar un alta por meniscectomía. Bien. Ese me parece un temazo, María Paula, porque si la RT dio el alta y no realizó el estudio, ahí está incumpliendo y claramente nosotros tenemos una manera de, bueno, evaluar comportamientos, ¿no? Más allá de la operatividad o los contenidos del baremo, el sistema de riesgos de trabajo y la superintendencia tiene un montón de resoluciones que hay que conocer, que en este caso puntual yo no recuerdo cuáles son los estudios mínimos para las meniscectomías, pero sí entiendo que es una manera de detectar, bueno, si está bien tratado o no, ¿no? Porque si no cumple con esos estudios, el alta está mal otorgada y esa persona tiene que continuar en ILT. Claro. Totalmente de acuerdo. Incluso creo que ahora una de las cuestiones de capacitación más importantes que tienen que hacer los litigantes, los y las litigantes, es el conocimiento de esas resoluciones. Por ejemplo, la 696-2013, que va a indicar la cantidad mínima de prestaciones en especie. O sea, esto que hablábamos de, que me hago cargo, de las altas tempranas que estamos viendo, tenemos las herramientas que son las resoluciones y los protocolos de prestaciones en especie mínima. Claro. Lo que pasa es que tengo conocimiento, no sé si será así, pero que se están por modificar también. Espero que no. Sí, probablemente tengan ajustes como digamos, el nuevo baremo, la actualización del baremo está generando como ciertos ajustes procedimentales, ¿verdad? Pero la realidad es que existen ciertos indicadores. Y también, por otro lado, tenemos Torrillo, ¿no? O sea, la responsabilidad refleja del RT, eventualmente por un incumplimiento a su deber de prevención, no es un dato menor. Los agravantes que existen también de responsabilidad cuando el accidente o la contingencia sucede por un incumplimiento a la normativa de higiene y seguridad, ¿no? O sea,
hay una serie de cuestiones que hay que mirarlas también con mucho detalle, porque como usted decía también, doctor Cuadrado, la posibilidad de irte a un sistema de reparación integral te lleva quizás a foja cero y a tener que demostrar si el accidente es o no laboral, ¿no? Con el riesgo de abandonar toda una instancia en la que se determinó un porcentaje y encontrarte ante un escenario en el que te rechacen la demanda del accidente, porque se considera que no sufriste un accidente laboral, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que entiendo lo que usted refiere del ejercicio de las estrategias, desde el análisis de las distintas herramientas y recursos que la normativa sistémica da, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por supuesto que la reparación civil es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y que en la estrategia yo tengo que estar seguro de que tengo los elementos, porque también conocemos que se va a revisar estrictamente por el juez, o sea, o va a tener una revisación. Por ejemplo, tenemos factores de exclusión del sistema que no los tengo en el sistémico. En el sistémico tengo el dolo y en el civil tengo la culpa. La culpa ya puede ser como un eximente, mientras que en el sistémico no lo tengo. Por supuesto que a eso me refería con el análisis del caso. La estrategia tiene que partir de un análisis concreto, bien claro del caso. No es lo mismo una enfermedad profesional que un claro caso de accidente de trabajo que la máquina prensadora le quitó el brazo al tipo, ¿no? O sea, está claro que hay casos donde sí tenemos más claridad para la responsabilidad civil, que también tengo que ver el contexto en el que se encuentra ese trabajador en relación a su empleador y todo lo demás. Con respecto a lo que María Paula decía de Torrillo y la responsabilidad, en este escenario de la responsabilidad civil, yo a la RT la puedo traer desde tres formas. O sea, ya sea como responsable directo, en el sentido de que le achaco un factor de atribución, o sea, le imputo directamente la responsabilidad del daño y ya pretendo la responsabilidad civil a esa aseguradora de riesgo de trabajo, como también la puedo traer como garante del sistema a partir del artículo 6 de la 16773, o sea, de que como mínimo tiene que concurrir al sistema, o bien como responsable solidaria junto con el empleador. Pero vuelvo a aclarar que en la estrategia tengo que tener claro que tengo los elementos para ir a ese tipo de acción. Por supuesto que el sistema me permite a mí ver algo más en un horizonte más cercano, donde tengo más facilidad en acceder en materia de accidente de trabajo y determinadas enfermedades profesionales listadas, no así en las no listadas, donde tengo casi la misma exigencia probatoria que en una responsabilidad civil. Por eso cada caso creo que tiene que analizarse de manera distinta, ¿no? Bueno, acá hay un comentario de Lautaro Martín Milman, no sé si lo querés decir vos personalmente, pero dice que desde el momento en que salió el decreto 549 se dejaron de emitir dictámenes, dejaron de emitir dictámenes médicos en la Comisión Médica Jurisdiccional de Rosario, salvo casos aislados. Tenían la orden de no emitir dictámenes hasta que comience a regir el nuevo baremo. Eso es un comentario. Después, Selena Durán, ¿está ahí? ¿O se fue? Dice, pregunta, en casos donde se ofrecen testigos, en el formulario anexo piden que se acompañe la declaración del testigo para poder ofrecerlo. En caso de que no se lo acompañe, estoy leyendo, Sí. no permiten ingresarlo. ¿Quién contesta? ¿Paula? No, ahí está Selene. Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hermosa la actividad. Estaba justo presente. Hola, Selena. Yo soy abogada litigante y bueno, Bien. estoy un poco, digamos, enrolada en lo que plantea Aníbal, porque bueno, empiezan a ocurrir estas arbitrariedades entre lo que dice la norma, lo que dice el anexo, lo que pasa en la realidad. Y nos encontramos con estas cosas, o sea, el otro día fui por un rechazo de un accidente laboral in itinere, un rechazo totalmente absurdo, y me plantearon que tenía que llevar todo porque si no, no me lo iban a escanear, no me iban a permitir ingresar el trámite. A los fines, o sea, lo que me comentó la chica, ¿no?, de la mesa de entrada,
es que ellos tienen la orden de controlar que todo lo que esté en el anexo esté, si no, no lo pueden escanear. Y le digo, pero acá yo tengo, entonces no me permitía que yo ponga los datos de los testigos y si quiere el secretario técnico letrado tomarle la testimonial, me dice, tenés que traer la testimonial. Entonces, bueno, nada, un poco este era el planteo. Es una preocupación, en realidad, porque es mucho el trabajo que tenemos que llevar adelante. Entiendo que estamos en un tiempo de transición, que nos tenemos que acostumbrar, pero también el hecho de tener que contar con toda la documental, y sé que la ley sobre salud y el derecho del paciente en 48 horas nos tendrían que dar la historia clínica, hay muchos efectores que demoran 1 mes y medio o 2 meses en darnos la historia clínica, y mientras tanto tenemos una persona que no la están operando y no la están atendiendo. Ujú. Sí, Selene, gracias, ese tipo de cuestiones tenés que manifestarlas en el organismo porque, digamos, no hay una exigencia de presentar las declaraciones ya elaboradas, porque claramente el secretario técnico letrado es el que toma esa testimonial, ¿no? Entonces, yo entiendo que eso debe obedecer, como bien referís, a la molestia de un tiempo de transición en el que nos estamos capacitando todos, en el mejor de los casos, ¿no? De todos modos, si no fuera así, tenés que hacer el planteo correspondiente porque, bueno, hay un agravio, ¿no? ¿Alguna pregunta más, Selene? No. No, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Emilio pidió la palabra. ¿Quería hacer algún comentario? Una ¿Opinión? sola cosa, porque hay algo que se repite sistemáticamente. Voy a salir del tema y estar dentro del tema, ¿no? Que es el tema de la invocación de expósito. Y el propio fallo expósito lo dice. El caso expósito era que aplicaban una regla nueva sin que la norma estableciera la obligatoriedad de aprobarlo. O sea, el caso expósito era los jueces dijeron, hay una regla mucho mejor, la progresividad, lo aplicamos. Y la Corte dijo no. Y habló de la convalidación del derecho en la primera manifestación invalidante, pero eso siempre y cuando la norma no establezca la retroactividad o la aplicación inmediata. Y eso estaba en el artículo 3 del Código Civil, lo voy a nombrar, de mi amigo Vélez Arfield. Y todos saben por qué yo juego siempre con lo de Vélez, ves que tengo una remera verde puesta. Y está en el artículo 7 del Código Civil y Comercial. Ahora, entiendo que tal vez cuando uno lee el decreto y algo que dijo Lautaro por ahí, que le decían que no emitan dictamen hasta que no entrara de nuevo, la interpretación correcta de lo que dice, porque, a ver, voy a leer textual, dice que entrará en vigencia a partir de los 180 días contado de la publicación y a partir de esa fecha resultará de aplicación a toda valoración o determinación de laboral que no haya sido aún dictada. Entonces, el hecho de que me digan a mí o ha ocurrido acá en la jurisdicción yo ya no ejerzo la profesión, solo estoy para molestar a los que la ejercen, nada más. Mi única función es ir molestándolos. Acá hubo casos de expedientes en el proceso judicial que mandaron a hacer de nuevo una pericia o pidieron, que no es lo que, me parece que no es lo que dice la regla. Ahora, también en ningún lado dice las normas que cuando se me produce la manifestación invalidante, ingresa a mi patrimonio, a mi derecho subjetivo, la tabla de evaluación que estaba vigente en ese momento. En ningún lado lo dice. Entonces, el problema son, como siempre, los excesos. ¿No vamos de un lado o no vamos del otro? La Argentina tiene un grave problema con el justo medio aristotélico, ¿no? Entonces, o nos vamos para un lado o no vamos para el otro. O sea, es discutible, y yo creo que la norma es clara, que en la medida en que no hubiera habido evaluación médica del trabajador, después yo no voy a discutir con Aníbal los déficits operativos del sistema. No es eso lo que yo estoy planteando. Una vez que hubo dictamen, yo no puedo volver atrás.
Y si vuelven atrás, no es lo que dice la regla. En ningún lado de la regla dice eso. Y me lleva lo que planteaba Lautaro, que les decía, no emitan dictamen hasta que no esté el nuevo baremo. ¿Por qué? Porque sabían que si emitían dictamen no podían volver para atrás. Entonces, eso es un exceso, en un sentido. Y en el otro es que toda regla puede ser retroactiva o de aplicación inmediata. Si es procesal, es claramente de aplicación inmediata, pero aún siendo de derecho sustantivo, si la norma que se dicta lo habilita. Eso es lo que dijo Expósito. Salvo que Y perdóname, Aníbal, digo esto porque antes de Expósito hacían fila para insultarme porque yo decía en mi fallo lo que después dijo Expósito. Entonces, Es más, doctor, lo dijo también la Corte en Prático y en Cochea, o porque se sea, trata, son decretos reglamentarios sustantivos. No solamente los decretos reglamentarios son adjetivos, pero ambos decretos, en la medida en que son reglamentarios para aplicar la ley, son instrumentales, exactamente, pero son normas procesales, independientemente del contenido sustantivo que tengan. Pero la Corte lo dijo en el caso práctico y en el caso Cochea, ¿sí? mira, María Paula, yo estoy de acuerdo con que tiene naturaleza procesal, que no tiene, pero aún si fuera de naturaleza sustantiva, aún si fuera de naturaleza sustantiva, la norma puede habilitar la aplicación retroactiva. Entonces, ahora lo que ocurre es que esto no implica que yo tengo que volver todo para atrás, porque si ya hubo dictamen, la acción judicial se tiene que limitar a la revisión de ese dictamen. Y perdónenme y termino, uno de los grandes problemas es que las leyes de aviación, que son todas inconstitucionales, las leyes provinciales, han confundido la acción de revisión o la revisión del acto administrativo con una nueva acción judicial. Una confusión han hecho. No hay, no, la acción judicial es de revisión del acto administrativo, porque no pueden, la norma dice que se apelará, y eso está en el marco de la apelación, y eso es una norma federal que las normas provinciales no pueden modificar, artículo 31 de la Constitución Nacional. Lo que pasa es que los cordobeses hicieron mamarracho y todos siguieron atrás con el mamarracho. Entonces, si la acción es de revisión, es de la revisión del acto administrativo que se hizo con un decreto determinado. Eso ya está fuera de discusión. Perdonen, pero este es un tema que, el tema de la aplicación, lo mismo pasa con el decreto 669, si el artículo primero, después podemos discutir si la reglamentación de la super se excedió o no se excedió. Pero el artículo tercero del decreto que dice se aplica, no hay ningún problema. Nunca la Corte dijo que eso no se puede. La Corte dijo que no se puede si no figura en la norma. Si figura en la norma, se puede. Nada más, eso. Para poner en contexto la discusión, porque si no, insisto, el gran problema es que en las provincias los cordobeses hicieron un mamarracho y todos siguieron atrás y todavía discuten la prescripción y la caducidad. En la provincia de Buenos Aires estamos todavía con ese tema. Todo acto procesal tiene un plazo de caducidad. Y la acción de revisión, como es un plazo procesal, es un plazo de caducidad. Y ahí no entra a jugar la prescripción. Porque es la revisión de ese acto administrativo, no de otra cuestión. Perdonen, y la vehemencia, que en mí es un tanto habitual, pero para poner, si no, hacemos una mezcla que no nos ayuda a resolver los problemas. Según tu postura. Bueno, Querido Aníbal, ¿sabes una cosa? Perdonen, no voy a tener un acto de soberbia. Y los que me conocen saben que no es habitual en mí. ¿Sabés qué ocurre? Que a mí la Corte me ratificó siempre todos los criterios cuando yo estaba en contra de todo el mundo. Bien. Entonces, por lo menos mi criterio de razonamiento, que además es hoy desapasionado, porque yo no tengo ningún interés que me haga tener una percepción parcial del problema, diría Kant, es muy clara. Y vos, a ver, a lo que yo te digo, el Tribunal Superior de Córdoba, en el fallo, cuando declara si hay prescripción o caducidad, te dice que hay caducidad y da la validez del plazo que establecieron ellos porque se les cantó. Y lo mismo pasó en Mendoza. Y en la provincia de Buenos Aires, la mayoría
decía eso, pero un tema interno de la Corte, de la política barata interna de la Corte, hizo que sacaran un fallo donde la mayoría de los ministros están en la minoría. Pero no vamos a entrar en eso. Bueno, Claudia, hay otro comentario, no lo voy a leer porque me gustaría que se identificaran con nombre, más que nada. perfecto, perfecto. Coincido con lo que dice, pero no lo voy a leer, por eso lo digo. Bueno, Eso por otro lado. Mejor dicho, por otro lado, el doctor Romualdi es muy efusivo, sobre todo cuando su corazoncito verde no anda muy bien, que diga. Él tiene el código del doctor Ferrocarril Oeste, no hay problema. bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguien de los presentes que están con las cámaras abiertas que quieran hablar o los que están con cámara cerrada igual. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? No. Bueno, para ir cerrando, me parece, hay que mencionar que esta actividad no se cobra, pero sí una donación al Banco de Alimentos. Es una red de más de 900 organismos asociados, de comedores, refrigerios, despensa de alimentos que ayudan a alimentar a un montón de niños, ¿sí? Así que, bueno, es una colaboración de base de 2.000 pesos, de ahí en más lo que ustedes quieran al alias del Banco de Alimentos. Ahí dejó, creo que Oscar o Guillermo, no sé, dejó Y el link. sumo a eso, Claudia, Sí. que el Banco de Alimentos también acepta la posibilidad de una donación mensual en forma de débito automático, como UNICEF o como otras entidades, que bueno, se actualiza periódicamente y ayuda a la excelente obra que hacen. Bueno, gracias por tu aporte, Carolina, también. Bueno, les Claudia, agradezco a sí, todos. Mucha gente ha estado pendientes. Ya ahora somos 39, pero llegamos a ser 63 personas interviniendo, o por lo menos escuchando, que eso es valioso. 69. 69. Bueno, y el tema interesa y todavía hay mucho para seguir charlando sobre el tema. Muchas gracias a los dos expositores y la respuesta de cada uno. Y bueno, nos veremos en una próxima juntada, digo yo, de este grupo de estudios, quizás con médicos para que nos restablezca a ver cómo tenemos que seguir en este nuevo baremo 549. Gracias a todos. Otro mensaje más, disculpa, Sí. Oscar, corregime, pero creo que el 31 tenemos una actividad muy importante, ¿no? Sí. A ver, Oscar. 31 nos reunimos con Mario Ackerman para hablar de la reforma también. Esa es nuestra próxima actividad. Gran tema. Gran tema. Bueno, Así que muchas bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Claudia, quería agradecerle a María Paula por haber compartido el panel conmigo. La verdad que una excelencia académica que nos ha dejado con todo este tema de los decretos, nos ha ilustrado. Así que bueno, muchas gracias a María Paula y a todos los que estamos aquí también, porque en definitiva lo que tratamos de hacer es construir. O sea, son posiciones de distintas posturas, pero creo que todos aspiramos al mejor reconocimiento de la persona humana, así que en eso estamos todos, así que te agradezco, María Paula, y a todos los presentes. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Del mismo modo, yo también agradezco a Claudia, que fue quien me convocó así de modo directo, y también al doctor Cuadrado por ser un caballero, un colega, un jurista y una persona con la que se puede intercambiar ideas, más allá de que tengamos ideas distintas. Pero muchísimas gracias por este espacio académico, respetuoso y de colegas. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por estar.